Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo: llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió: sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios. Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David mi siervo. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David mi siervo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No perdamos de vista que Jesús viene a cumplir la promesa de Dios, y que la promesa de Dios tiene dos ingredientes fundamentales: libertad y vida. En este relato nuevamente insiste Jesús en la libertad, pero ahora ya como un hecho cumplido que se verifica en los discípulos. El relato que acabamos de escuchar tiene unas resonancias que son interesantes. Dice un sábado. Cuando se nos habla del sábado, nosotros enseguida lo asociamos con el día después del viernes y donde sigue la parranda. Pero para los israelitas, el sábado era el día del precepto. Era el día en que había que guardar reposo. Y según la enseñanza de los letrados fariseos, el sábado compendiaba la ley entera, de manera que guardar el sábado era cumplir toda la ley. Quebrantar el sábado era quebrantar la ley entera. Ese es el sentido que tiene esto. Y dice que un sábado el Señor atravesaba lo sembrado. Cuando se nos habla del Señor, se nos está haciendo reminiscencia a Jesús ya resucitado. Pero este relato nos muestra que eso que se verificó en Jesús resucitado ya en la historia se había dado también. Atravesaba lo sembrado. Lo sembrado lo vamos a ver, estamos apenas en el capítulo 2, lo vamos a ver más adelante. Lo sembrado es ese grupo humano donde Jesús ha esparcido la semilla del mensaje. El mensaje ya lo sabemos, el mensaje del amor universal de Dios. Jesús atraviesa lo sembrado y dice que los discípulos empezaron a hacer camino. Ojo con eso. Los discípulos empezaron a hacer camino. Empezar a hacer camino implica que los discípulos comienzan a seguirle el paso a Jesús, a hacerse seguidores suyos. Y como manifestación de eso, dice que iban arrancando espigas.
Los fariseos consideraban que arrancar espigas era lo mismo que recoger la cosecha y que eso implicaba un trabajo y por lo tanto estaba prohibido. Por eso le llaman la atención a Jesús. Oye, en el término en griego dice, mira, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido? Aquí vemos una libertad que se toman los discípulos y ellos actúan de manera que no se someten a lo que está mandado. ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Ayer veíamos era ¿por qué no hacen lo que hace todo el mundo? O sea, ¿por qué no ayunan? Ahora es ¿por qué hacen lo que están haciendo si eso no está permitido? Esto implica una cosa: los fariseos tienen una interpretación rigorista de la ley. Y con esa interpretación rigorista tienen al pueblo oprimido, reprimido, no lo dejan actuar con libertad. La imagen del ser humano creado libre por Dios se ha oscurecido con esa cantidad de prohibiciones que los fariseos le han superpuesto a la ley de Moisés. Entonces Jesús les dice, ustedes nunca han leído. Fijémonos que aquí hay una ironía. Jesús sabe que ellos sí han leído y sabe que han leído todos los días, porque una de las cosas que hacían los letrados era por la mañana temprano levantarse a leer la Escritura. Así que ellos sí habían leído, pero como si no lo hubieran hecho, porque conocían la palabra, pero la palabra no formaba su mentalidad, no forjaba su mentalidad. Ellos tenían una mentalidad y se la imponían a la palabra. Era lo que les decía el otro día de cómo los recipientes condicionan la forma del líquido. Así también ellos, con sus prejuicios, adaptan la palabra de Dios a lo que ellos piensan. Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Y entonces él se los recuerda, pero no había necesidad de que él se los recordara, ellos sí lo sabían. Lo que pasa es que esas cosas para ellos no significaban nada. Les dice, él entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Así que David primero entra en la casa de Dios, no le estaba permitido a él. Come de los panes que estaban presentados, no le estaba permitido, y le dio a sus compañeros, los hizo cómplices. Y sin embargo, David es el rey David. Es una figura incuestionable. Acabamos de escuchar en el relato que se nos leyó que desde el momento de su unción el Espíritu de Dios estuvo en él de ahí en adelante. Y eso también lo habían leído los fariseos. Entonces ahora Jesús les hace ver que con la Escritura en la que ellos dicen apoyarse,
Jesús les hace ver que su interpretación rigorista de la ley es excesiva y es inhumana. Por consiguiente, no está de acuerdo con la intención de Dios. Jesús habla de una necesidad que experimentan David y sus hombres, y es una necesidad vital. Estaban escasos y con hambre, y frente a la necesidad del hombre, la ley tiene que ceder. O sea, primero está el ser humano, su vida, y después todo lo demás. Así que por eso añade esto: el precepto se hizo para el hombre y no el hombre para el precepto. Esto es un criterio sumamente importante. Las leyes están al servicio de las personas y no las personas al servicio de las leyes. Aquí en Colombia, que somos como tan leguleyos, decía el general Santander que Colombia es el país de las leyes, y yo nunca he sabido si eso es un elogio o una crítica. En todo caso, la ley está al servicio del ser humano. Fijémonos el razonamiento de Jesús. La ley está al servicio del ser humano. Por consiguiente, el Hijo del Hombre es Señor del precepto. El Hijo del Hombre es el ser humano lleno del Espíritu de Dios. En este caso concreto se refiere a Jesús, pero también a sus seguidores, porque todo el que recibe el Espíritu de Dios es hijo del hombre como Jesús. Esto significa, y es algo a lo que nos va a ir llevando el Evangelio poco a poco, que el Espíritu de Dios se convierte en un criterio superior a la ley. Y tratemos de asimilar ese mensaje. El Espíritu de Dios implica el impulso de amor y de vida que procede de Dios. Ese impulso de amor y de vida nos coloca por encima de cualquier ley, no por debajo, sino por encima. Es decir, el que está animado por el Espíritu de Dios no se limita a cumplir la ley, sino que va más allá de la ley. Lo que decíamos en otras oportunidades, vale la pena repetirlo: el que se atiene a la ley la cumple. No matarás, no mato. Pero el que está animado por el Espíritu de Dios va más allá. No solamente no mata, sino que dedica su vida al servicio de la vida de los demás. La ley prohíbe robar, y con no robar yo he cumplido la ley. Pero cuando estoy animado por el Espíritu de Dios, no solamente me abstengo de robar, sino que también pongo lo mío a disposición de los demás. Este criterio que Jesús nos da es sumamente importante, porque entonces nosotros tenemos dos maneras de relacionarnos con Dios, como lo veíamos el domingo: o ateniéndonos a la ley, y eso sería una relación como sin alegría, por imposición, por obligación, una fiesta de bodas sin vino.
o dejándonos guiar por el Espíritu, la fiesta de bodas con vino, y entonces estaríamos dando una medida superior a lo que pide la ley. De esto se trata, para que nosotros podamos vivir la libertad para amar, que es la que nos infunde el Espíritu Santo y es a la que nos invita Jesús cuando nos ofrece la Eucaristía y nos pone su propio ejemplo de amor. Yo me entrego por ustedes, y nos propone que nosotros, animados por el Espíritu Santo, hagamos lo mismo que Él.